Ahora soy yo. Bueno, quería que muchas gracias, Laura, por la invitación y gracias a esta invitación a la familia Softis, como tú has dicho, un viernes en la tarde. Espero que sea interesante lo que voy a presentarles y como también lo manifiestas al final, preguntas que tengan, pues con muchísimo gusto estaré para responderlas. Sin más preámbulos, voy a empezar a hacer la presentación. Entonces, me dan un momento, por favor. Y no sé si ya están viendo todos la presentación. Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, voy a tratar de hacer como un breve repaso de algunas cosas que han pasado y de situaciones que para algunos son novedosas, para otros no tanto, y al final como algunos puntos importantes que voy a ir transmitiendo dentro de la charla, que creo que es importante que en este momento en el que nos encontramos tenemos que hacer mucho énfasis y de seguimiento. Pues básicamente es la primera descripción de los casos de esta epidemia en que nos vemos enfrentados a partir del 31 de diciembre, que se describen estos casos y de una enfermedad pues, que lleva a personas con algunas características a terminar en una neumonía, es decir, una infección de los pulmones, y eso llevó pues a que esta ciudad, Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes, básicamente como Bogotá y los alrededores, pues empezó a describir, como dice la diapositiva, la zona cero de este coronavirus. Y de ahí en adelante pues hay una parte de historia y unas partes de controversias, noticias falsas, noticias verdaderas que se han venido escuchando durante todo el tiempo acerca de esta pandemia y de este virus. Ahí obviamente no va a estar en las partes controversiales, pero sí en lo que probablemente tiene alguna realidad y que ya podemos saber. Empezamos con esto en que en un mercado como una plaza de mercado realmente donde se comercializan animales vivos y muertos, se consideró que podría ser el centro de la pandemia, justamente por el contacto con animales silvestres, y por eso se pudo plantear que pudo ser el origen de esta pandemia. Sin embargo, hoy sabemos que no es tan así, que esto puede haber ocurrido, probablemente ocurría un tiempo más atrás. Y lo otro que sí ya sabemos con certeza es las características del causante de esta nueva enfermedad, básicamente este virus. Se sabe que este virus pues, Doctor, disculpe un momento, ¿lo silenciaron? Por favor, active de nuevo su micrófono. Doctor, no lo escuchamos. Tiene el micrófono apagado. Ya, no sé ya, por qué. Ahora sí, tranquilo, lo habían silenciado, pero ya. ¿La presentación sigue? Sí, en este momento no, en este momento dejó de compartir su pantalla. Un momento, qué pena con ustedes. Ahora creo que volvimos otra vez. Ahora se está compartiendo nuevamente. Sí, señor. Sí. Bueno. Sí, les decía que había muchas cosas que no se sabían de este virus, pero hay otras que sí se saben, y les decía que este virus se caracteriza porque es un virus que tiene en su material genético, tiene una cadena o una hebra de ARN. Eso tiene importancia, pero más adelante lo podemos comentar. Y tiene una característica acá en su membrana, que tiene esta membrana y estas espigas hacen pensar como una corona, y por eso se llaman de la familia de los coronavirus. En la realidad es más lo que está en la derecha. Van ustedes lo que se ven en punticos amarillos son partículas del virus tratando de ingresar a una célula. Básicamente para mostrar que cuando en la vida real no es un virus, sino son miles de partículas virales tratando de entrar en un momento a la célula de una persona. Y también podemos decir que este siglo parece ser el siglo de los coronavirus, porque tenemos en en 2 décadas hemos tenido 3 virus. Ven ustedes cómo en la del 2002-2003 se conoció la epidemia del SARS, que fue una epidemia que atacó más una parte de Asia, muy localizada, con un problema en que tenía una mortalidad del 11%, y viene a partir de murciélagos y por medio de un animal que se llama el gato de chiveta pasó al ser humano.
Después, en el 2011-2012, y aquí como lo ven más, el 2012-2013 empieza a ser se empieza a describir este cuadro clínico que es a partir nuevamente de murciélago, pasa por un intermediario que es el dromedario y puede infectar a seres humanos con una mortalidad mucho más importante del 34%. Y lo que tenemos en el 2019 y 2020, el nuevo SARS-CoV-2, que es el causante de la COVID-19, que en principio se considera que fue asociado también a murciélago con un hospedero intermediario que no se conoce muy bien, con una mortalidad afortunadamente más baja. Y aquí ese intermediario, como digo, no se conoce muy bien porque inicialmente se pensó que eran las serpientes, ahora sabemos que es más cercano a este, que es el pangolín, un animalito parecido a un armadillo pequeño que pudiera estar relacionado con el origen de este virus. Normalmente en los seres humanos hay afectaciones por estos virus que llaman los coronavirus, normalmente no sabe, pero algunos de esos resfriados comunes o esas gripas que nos pueden dar puede ser por algunos de estos coronavirus, pero son de estos coronavirus que tienen nombres sofisticados o nombres raros, en que generalmente no producen sino síntomas respiratorios leves, es decir, un poquito de moco en la nariz, un poquito de estornudadera y ya. La diferencia de estos tres que acabo de nombrar, el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2, que producen infecciones graves como la que estamos viendo en la actualidad. Recuerden que cuando hablamos del virus nos referimos al SARS-CoV-2 y cuando hablamos de la enfermedad hablamos de la COVID-19. También conocemos ya el virus es un virus que tiene, les decía, una hebra de material genético, que más o menos son 30.000 pares de bases. Estas hebras han venido mutando o han ido cambiando con el tiempo, pero muy pocas mutaciones han tenido alguna importancia. De hecho, solamente una se considera que ha tenido alguna significancia desde el momento del virus que cambió de China a que ha llegado a Colombia. Y eso puede ser que sea un poquito más contagioso, pero no tiene más agresividad o menos agresividad, es más o menos exactamente lo mismo. Y digo esto porque también se escucha muchas veces que el virus mutó y que se volvió más suave o que se volvió más agresivo, y realmente no, ni para bien ni para mal. Estos virus de tipo ARN son virus que mutan con mucha frecuencia, o sea que no es sorprendente que tengan mutaciones, y por eso cuando uno habla de las mutaciones o escucha que haya mutaciones, es normal, y eso es parte de la aventura, como decimos por ahí. Lo otro que también sabemos de este virus es que es un virus que se transmite por vía respiratoria. Es un virus respiratorio y por eso se llama ese virus respiratorio. No significa que los síntomas sean solamente respiratorios, pero sí que se transmite por esa vía. Y aquí hago énfasis porque quiero que pongan mucha atención a estos minutos que sigue, porque es donde voy a concentrar en explicar cómo se transmite, y también, si nosotros entendemos cómo se transmite, también entender por qué las medidas de prevención son extremadamente importantes. Cuando una persona está positiva, va a eliminar o va a tener capacidad para eliminar el virus, y lo va a eliminar a partir de las secreciones de su mucosa nasal y de la mucosa oral, es decir, en castellano, en los mocos y algo en la saliva. Si una persona se toca con las manos la mucosa o la secreción de la mucosa nasal, pues básicamente se la lleva a sus manos. Si no se las lava, va a tocar, y si le da la mano a otra persona, que esperamos que nadie en este momento se dé la mano, podría transmitirlo directamente. Pero si esta persona toca una superficie, toca la superficie de la silla del autobús, o toca el pasamanos del edificio o del conjunto residencial, o toca el carrito del supermercado o un lavamanos en una oficina, y si no hay un proceso de desinfección adecuada, este virus puede mantener su capacidad infectante por cerca de 3 horas hasta más o menos 7 días, dependiendo de algunas características. ¿De qué dependen las características? Si la temperatura es más baja, si hay más humedad, puede prolongarse más el mantenerse ese virus en el ambiente. Por el contrario, es una temperatura muy seca, una temperatura muy alta y el ambiente es muy seco, probablemente el tiempo va a ser menor. No significa que no se mantenga, pero va a ser menor, es más o menos a las 3 horas que me refiero, y cuando las condiciones se dan, es más hacia los 7 días. Ahora bien, si una persona, y como decía, no hay un proceso de desinfección adecuada, toca esa superficie, pues se lo lleva, y de ahí de las manos se lo va a llevar a la superficie nasal o la mucosa oral. Por eso la importancia de lavado de manos también para evitar este tipo de transmisión. La otra transmisión, que es la más importante, es que la persona,
al toser o al estornudar o al hablar puede eliminar partículas de más de 5 micras y estas partículas pueden caer directamente a una persona cuando está a menos de 1 metro o menos de 2 metros de distancia. Se dice, ayer gente me ha preguntado, ¿al fin es 1 metro o al fin 2 metros? En realidad la mayoría es 1 metro, pero como las personas pueden hablar duro, puede ser que una persona hable duro o estornude duro, puede ser 2 metros. Entonces, para estar más seguros, hablamos de 2 metros de distancia. Y en ese escenario, si a alguien le cae esas partículas en la cara, en la piel, directamente el virus no penetra la piel. Pero si ahí me cae en la piel y yo no me lavo las manos y me toco la cara y luego me la paso a la nariz, pues la voy a transmitir. Y obviamente si me cae directamente en la conjuntiva de esas partículas o me cae en la mucosa nasal o en la mucosa oral, pues rápidamente o directamente se va uno a infectar. La otra posibilidad que es menos rara, es posible pero no es lo usual, es la forma a partir de aerosoles, en el cual algunas actividades que se generan aerosoles en la vida diaria, es muy poco en general lo que se transmite aerosoles, pero si llegan a generarse aerosoles podrían mantenerse en el aire y estar a más de 1 metro de distancia y la persona poder aspirar y llegar a infectarse. Esta forma no es usual, para que lo tengan en cuenta, porque entonces la gente me dice, entonces al salir al parque ahora aspiro aire y me voy a infectar porque están los virus circulando. No, realmente eso podría tener algún impacto en los hospitales donde hacemos procedimientos que generan aerosoles y también puede tener un impacto en algunas superficies, algunos sitios muy cerrados donde hay poca ventilación y las personas permanecen mucho tiempo estando juntas y pudiera llegar a haber una posibilidad de transmisión. Pero no es la forma usual. Creo que las dos formas en las cuales tenemos que concentrarnos son en estas dos formas, la forma directa y la forma de contacto. El otro tema que, me excusan, es un poco complejo, pero es importante porque de aquí se desprenden muchas cosas, y es lo que se llama la tasa de transmisión del virus. ¿Qué tan fácil se contagia el virus? Esto depende de cada virus. Y ven ustedes, por ejemplo, que el virus del Zika tenía este número que era entre 3 a 6,6, el del sarampión entre 11 a 18. ¿Qué es esto? Para el caso del SARS-CoV-2 del COVID es entre 1.4 a 3.3, digamos que en promedio es 2,5. Y eso significa que una persona contagiada en promedio puede infectar a 2 personas o a 3 personas. Es decir, 10 contagiados infectan a un número, si lo hablamos del 2,5, estarán hablando de 10, infectan a 25, porque serían 2,5 personas por cada persona. Eso en promedio, ¿no? Pero tengan en cuenta que esto varía mucho, es decir, es en condiciones normales. Si yo estoy contagiado y no me reúno con nadie durante el periodo de infección que voy a hablar más adelante, pues no le transmito a nadie. Pero al contrario, si yo estoy contagiado y me reúno con 20 personas, es posible que infecte a las 10 o a las 20 personas. Entonces este número puede variar y este es un promedio para que lo tengamos en cuenta. Independiente de ese número, pues el número de casos han ido aumentando, no quiero centrarme en ese número porque he seguido avanzando. De pronto sí concentrarme en este punto, y es que algunas cosas no se sabe exactamente cuánto es la tasa de letalidad del virus. Les decía que para el MERS era 35%, para el SARS 11%, y para este virus no sabemos exactamente cuánto es, porque no sabemos todavía cuánta gente sin infectar, sin infectados asintomáticos hay por ahí circulando en la calle. Entonces no sabemos esto y por eso estos interrogantes que tenemos acá. Ahora conocemos cuánta gente muere, cuánta gente está en los hospitales en cuidado intensivo, en las clínicas, etcétera, etcétera, y algunos pacientes que están en la casa con síntomas moderados. Por otra parte, lo que sí sabemos con certeza es lo que ustedes ven en la parte de la derecha, y es que justamente esto se ha ido manteniendo en todas las series de todos los países. Es lo mismo que hemos visto en este que muestro, es la situación de China, los primeros casos de China, pero es lo mismo que estamos viendo ahora en Francia, Italia, España, Estados Unidos y en Colombia. Y es que el principal factor para mortalidad lo corresponde a la edad, es decir, entre más años tiene mayor riesgo de complicación. Vean ustedes que, claro, no es que la gente joven no se enferme, sí, se puede enfermar y también se puede morir, eso es verdad, pero ven ustedes cómo es dramáticamente importante. Después de los 60 años va subiendo y va subiendo y va subiendo hasta más de los 80 años. Entonces, eso es clave tenerlo en cuenta, y también resaltar que si a esto de la edad le sumamos alguna comorbilidad, es decir, soy diabético, o soy hipertenso, o soy obeso, tengo mayor riesgo de complicarme. Entonces es importante tener en cuenta ese detalle, porque justamente algunas veces se dice, ¿por qué
a gente mayor de 60 años hay que aislarle más, hay que tener más cuidado, pues porque justamente le puede ir peor a estas personas desde el punto de vista de complicación. Es decir, todos tenemos el mismo riesgo de contagiarnos, pero el riesgo de complicarnos varía con la edad y con las comorbilidades que acabo de decir. Ahora bien, en condiciones normales se considera que un 10% de las personas en promedio pueden estar infectadas y no presentar ningún síntoma, nunca haberse enterado que se infectaron. Y de las personas que tienen síntomas, la mayoría hacen síntomas leves, es decir, que no requieren hospitalización, me siento un poquito enfermo como otras veces que nos daba gripa, me sentía mal, me quedo en la casa recuperándome sin problema. Un 14, un 15% sí hacen síntomas severos que requieren atención médica y requieren hospitalización. Y más o menos un 3 a 6% de personas tienen síntomas severos que los llevan a requerir unidad de cuidado intensivo, es decir, a complicarse, y de este porcentaje más o menos un 2 a 3% hasta este momento, dependiendo las series y dependiendo el número de casos, está asociado a mortalidad, pero vean ustedes que ese 3% puede ser 15% si tengo más de 80 años. Desde el punto de vista clínico, ¿cómo sabemos que alguien está enfermo o puede tener sospecha de tener COVID-19? Pues básicamente los síntomas clásicos que hace por lo menos el 85% de las personas, es decir, 85 de cada 100 personas, hacen fiebre y tos. Algunos hacen congestión nasal, otros debutan con dificultad para respirar, y un 10 a 15%, para que lo tengamos en cuenta, también pueden tener fiebre y síntomas gastrointestinales como diarrea, vómito y náuseas. Hay un porcentaje menor que puede hacer brotes en la piel, como un salpullido. Y también importante, hay personas que hacen anosmia y ageusia. ¿Eso castellano qué es? Eso significa pérdida del olfato o pérdida del gusto. Este último que acabo de decir no es tan raro, es más frecuente de lo que pensamos. Ahora bien, quiero que miren esta parte inferior en detalle, porque es súper clave para lo que les voy a contar. Después de que yo me expongo a un caso positivo, pues si se llega a saber, en promedio, la persona va a durar un tiempo sin síntomas, que es más o menos 5 días, y después del 5.º día, entre el 5.º y el 7.º día, va a empezar a presentar síntomas. ¿Cuáles síntomas? Los que acabo de nombrar. Congestión, tos, fiebre, algunas veces solo malestar general. Algunas veces puede ser más cercano a 3 días, algunas veces puede ser hasta 14 días después de la exposición, pero en general va a ser este periodo. Nunca va a ser más de largo de 14 días y en promedio va a ser más de 5 a 7 días. Después de estos 5 a 7 días, las personas van a presentar un porcentaje, como ya hemos hablado, empiezan a tener mayor deterioro de los síntomas, básicamente va a empezar a presentar mayor dificultad para respirar y otros síntomas, pero especialmente la fatiga y la dificultad para respirar, y esto hace que requiera atención hospitalaria. Entonces es un punto importante para tener en cuenta, y más o menos en el día 10 a 12 del inicio de haberse infectado, o más o menos una semana después de haber presentado síntomas, pues puede estar en una falla respiratoria, los que se complican, y eso en castellano que significa que requieren unidad de cuidado intensivo. Los que evolucionan bien, en el día 14, después de haberse expuesto a la infección, unas más o menos 10 días después del inicio de los síntomas, ya están recuperados y ya, si están asintomáticos, ya dejan de ser infectantes. Y ahora bien, voy con este punto. Ven ustedes, la parte inferior coloqué capacidad infectante. ¿Qué significa eso? Significa desde qué momento una persona que está contagiada puede transmitir el virus. Y aquí viene una dificultad, y es que justamente decíamos que en el día 5.º, después de la exposición, que presenta síntomas, mejor, el día 5.º es que presenta síntomas, pero más o menos 2 días antes, 24 o 48 horas antes de para presentar síntomas, la persona puede ya estar transmitiendo el virus. Y aquí es un poco difícil, que es lo que hace la dificultad para poder contener esta epidemia, porque muchas personas que empiezan a transmitir el virus están en este periodo que está acá y no saben que pueden transmitir el virus, y eso hace la dificultad en poder saber si en este periodo que está acá
mientras no tengo síntomas, estoy transmitiendo el virus. Entonces, importante tener en cuenta acá, cuando hacemos saber los cercos epidemiológicos, saber con quién tuvo contacto, para darle muchas bolas a estos 2 días antes del inicio de los síntomas, porque después de los síntomas, pues ya todos nos preocupamos. Y por eso también acá es muy importante, y hago y tacho esta zona, del uso del tapabocas todo el tiempo, porque cuando probablemente ya tengo síntomas, ya empiezo a ser más cuidadoso, pero como no fui cuidadoso, o no sé, porque no sabía que tenía los síntomas, yo los estuve transmitiendo. Y ahí, si yo estoy con el tapabocas, por ejemplo, todo el tiempo, pues evito que haya transmisión, incluso en ese periodo de esas 48 horas que estoy haciendo bastante énfasis. Esta capacidad infectante, ¿cuánto tiempo dura? Pues va a durar hasta más o menos 10 días después del inicio de los síntomas. Es el periodo en el cual la persona puede eliminar virus con capacidad infectante. Eso son las personas que se recuperan. Las personas que mantienen enfermas, siguen con síntomas, están hospitalizados, este periodo infectante se sigue adelantando y sigue aumentando, para también que lo tengamos en cuenta. Entonces, resumo, desde el inicio de los síntomas, más o menos 5 a 7 días, puede ocurrir que la persona se puede presentar, después del inicio de los síntomas, los que se complican, más o menos a la semana pueden estar terminando hospitalizados en ese contexto, y más o menos en el día 10, es decir, el día 14 o 15 con respecto al inicio de la exposición, se puede infectar. Tengan en cuenta que yo hablo de 2 fechas, el inicio de la exposición, cuando la conocemos, y la otra, el inicio de los síntomas, que es mucho más evidente porque es cuando yo me empecé a sentir enfermo. Esta diapositiva es compleja, me excusan, pero ya dije la parte de abajo porque esta fue lo que acabamos de ver. Pero esto quiero que lo tengan en cuenta porque ha habido mucha discusión ahora con el tema de las pruebas y cuándo hacerme la prueba y en qué momento y para qué pido la prueba. Entonces, tengan en cuenta que hay 2 tipos de pruebas, las pruebas moleculares que detectan el material genético del virus, y esta prueba puede empezar a ser positiva en el día 4 o en el día 5 después de la exposición, es decir, casi que al mismo tiempo que la persona empieza a presentar síntomas, la prueba puede salir positiva, pero puede salir positiva solamente en 4 o 5 de cada 10 personas, es decir, tiene una sensibilidad del 50%. A medida que pasan los días, básicamente la primera semana de los síntomas, la prueba es muy más positiva, hasta en un 80%. ¿Esto qué significa? Que 8 de cada 10 personas que están infectados, la prueba le sale positiva, pero en 2 personas no le va a salir positiva. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando los pacientes están hospitalizados, obliga a que los médicos le pedimos 2 o 3 veces pruebas para poder confirmar o descartar. En el contexto de la casa o del trabajo, una persona que pueda presentar síntomas tiene que aislarse, como sabemos, y considérese positiva. En este momento de la pandemia, cualquiera que tenga síntomas compatibles, como acabo de decir, es considerado positivo y debe manejarse como tal, y la persona debe ser consciente de eso mismo. Hay otras pruebas que se llaman las pruebas de anticuerpos, que son las pruebas rápidas, que detectan no la presencia del virus directamente, sino de manera indirecta. Cuando el virus entra, el organismo lo reconoce y produce defensas. Esas defensas son los anticuerpos de tipo IgG y de tipo IgM, que lo que ocurre acá es que ocurren un poquito más tardíamente, ocurren y aparecen por ahí en el día 10, en el día 11 y especialmente en el día 14, esas pruebas son muy positivas y de aquí en adelante pues van a detectar cuando aparecen, saber si una persona estuvo infectada o no estuvo infectada. No necesariamente significa que la persona está enferma, ni necesariamente indica que la persona puede transmitir el virus. Acá nos ayudan mucho para saber si realmente los síntomas que tuve hace 20 días, por ejemplo, si fueron por COVID o no fueron por COVID. Ahí es una importancia de la prueba. Con respecto al tratamiento se ha dicho muchas cosas, se ha dicho cosas hasta el estiércol de vaca y hemos pasado por muchas de las cosas adicionales. Ahora está de moda si la ivermectina sirve o no sirve, que si la aprobaron o no la aprobaron, que la cloroquina, que la citromicina, etcétera, etcétera. Pero lo que desafortunadamente tengo que decirles es que en este momento ningún tratamiento dirigido contra el virus ha demostrado que funciona. Solamente hay un medicamento que al parecer puede tener alguna utilidad, que vamos a empezar a utilizarlo en algunos hospitales, pero todavía está para prueba de investigación porque no se ha demostrado que funcione. Y probablemente alguien que sea muy acucioso ha escuchado de la dexametasona, que es un medicamento que
no es un medicamento dirigido contra el virus, sino que cuando la persona está enfermo, está con neumonía, está hospitalizado, los médicos lo prescribimos en algunas condiciones específicas. Pero desafortunadamente, ni la cloroquina, ni la colchicina, ni la ivermectina, ni la vitamina C, ni el Zetabec, ni todas las otras cosas que ustedes pueden haber escuchado, desafortunadamente tienen utilidad para el virus. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Hay medicamentos que dependiendo del sitio de acción, te han dicho muchos medicamentos, hay unos que ya están chuleados con X porque definitivamente ya se demostró que no sirven, hay unos que están en fase de investigación y que probablemente puedan tener alguna utilidad, pero como les digo, varios de los que están ahí, pues se ha mostrado que en este momento no tienen utilidad. Por eso, en este momento, el antídoto y el tratamiento es la prevención. Y en ese escenario, pues la prevención son el uso de los elementos de protección personal, que sean los adecuados para la situación en la que estemos y en el momento adecuado. Normalmente lo que tenemos que tratar de hacer es que sean idealmente para todos los que lo necesitan, justo lo que se necesita, y algo que hago énfasis muchas veces, que está en la tercera línea, más no siempre es mejor. ¿Qué significa? Algunas veces pensamos que si yo me pongo más cosas, puedo lograr protegerme, y no, realmente el riesgo lo disminuyo hasta llegar a una cantidad óptima de elementos de protección personal, y luego incluso si me coloco más elementos de protección, a veces lo que hago es complicarme la vida, porque a veces no me preocupo en lo que tengo que preocuparme y permito o me descuido realmente de lo que es útil y por hacer otras cosas que no son. Y en ese escenario, básicamente hubo una discusión hace un tiempo en que si el tapabocas funcionaba o no, y que qué tipo de tapabocas funciona. Hoy tenemos más soporte para decir que el tapabocas definitivamente... Doctor, se desactivó el micrófono. ¿Y la pantalla la están viendo? Sí, señor, lo estamos viendo. Sí, señor. No está en pantalla completa. Ahora sí, ahora sí. Compartiendo. Ahora sí, ya está en pantalla. Perfecto, entonces les decía que hay una discusión grande con los tapabocas, y si me siguieron la idea, les decía hace un rato que la manera de transmitir el virus era por el aire, y por el manto del aire, por gotitas, que puede transmitirse a cortas distancias, y por eso y además también les decía que hay un periodo en el cual yo no sé que estoy enfermo porque no tengo síntomas y puedo transmitir el virus, y que incluso hay personas que nunca hacen síntomas. Entonces, justamente para eso hace el papel. Yo creo que es importante tener en cuenta que la principal función del tapabocas es que si yo tengo síntomas, no se lo transmita a las otras personas, ¿de acuerdo? Este es un punto súper clave. Pero como yo no sé en un momento determinado, entonces yo no sé si no tuviera tapabocas, si lo estuviera transmitiendo o le estuviera eliminando el virus. Acá, como está a una distancia mayor, probablemente no va a ser suficiente, y el hecho que yo también tenga tapabocas va a hacer evitar que si llegara en un momento dado a alguien expulsar el virus, pudiera ser eliminado. Es decir, el uso del tapabocas y también bien acompañado del distanciamiento. Esto tiene que ser importante, que tenemos que tener en cuenta que siempre que podamos mantener ese distanciamiento, hay que tratar de mantener esos 2 metros que hemos hablado. Si por alguna razón no lo puedo mantener, pues bueno, para eso está también el tapabocas, pero no es excluyente, y aquí quiero hacer énfasis porque muchas cosas que veo en la calle es que a veces pensamos que porque yo tengo tapabocas no tengo que estar a 1 metro de distancia, y eso no es verdad. Lo otro que a veces ve uno, y es la sensación en que cuando estoy ante un extraño, mantengo el distanciamiento, pero cuando estoy entre personas conocidas, pareciera que mi vecino o mi familiar no me lo transmite, porque es conocido, y desafortunadamente, nadie quiere transmitir el virus, pero independiente de eso, puede ser que entre personas conocidas, obviamente uno esté ya contagiado por una razón y no lo sepamos, y pueda facilitar. Entonces es bien importante tener en cuenta eso, el distanciamiento físico, el uso del tapabocas, pues sumado al lavado de manos, y es lo que trato de mostrar en esta otra gráfica, en la importancia en cómo cuando yo estoy a más de 1 metro de distancia y alguien está enfermo, pues probablemente no me transmite el virus. Pero si no cumplo esa regla y además no uso tapabocas, pues básicamente voy a permitir que me contagie, y cuando yo estoy contagiado, pues puedo llevar ese virus a mi casa, donde voy a encontrar a personas que están susceptibles, y que incluso alguien que está haciendo el distanciamiento físico y ha estado en su casa,
respetando ese distanciamiento, pero yo le puedo llevar el virus y puedo hacer que esta persona que es susceptible, que ha guardado la cuarentena, pero yo al entrar a la casa puedo hacer que esta persona se contagie. Entonces es importante que muchas de las personas en Colombia que han fallecido son personas mayores de 70 años. Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Por qué si estaban en confinamiento desde marzo? Pues que porque muchas personas no han salido a la calle, sino porque desafortunadamente alguien les ha llevado el virus a la calle. Claro, no de forma voluntaria, pero sí, cuando no cumplimos esto que acabo de comentar, facilitamos este proceso. Si hay dos personas que saben de antemano que son negativas y que estén juntas, pues, como digo acá, puede que no van a transmitir si las dos son susceptibles, pero da mal ejemplo en la vida diaria. Y lo otro es que también como estamos transmitiendo el virus, lo podemos transmitir no solamente hacia la casa, sino también lo podemos llevar a los lugares de trabajo, y en ese escenario, pues una persona puede rápidamente formar un brote si no se tienen las medidas adecuadas de protección. Esto lo va a pasar. En realidad aquí lo importante a tener en cuenta también es que justamente lo que vemos normalmente es que esta gráfica es lo que demuestra qué pasa cuando tenemos un pico inicial de una enfermedad como esta, porque hay muchas personas susceptibles, y qué pasa cuando hacemos medidas de intervención. Estas medidas de intervención son las medidas no farmacológicas, es decir, el aislamiento físico, el cierre de colegios, el cierre de universidades, el cierre de fronteras. Pues básicamente lo que va a pasar es que al reducir o a mejorar el distanciamiento físico o social, pues va a hacer que este pico de casos pues, disminuya. Y no es que no nos infectemos, sino que nos vamos a infectar en un periodo más largo. Y eso de periodo más largo va a hacer que tenga un impacto importantísimo, porque va a hacer que haya una reducción en la propagación, y eso va a tener un impacto fuerte en que al no enfermarnos todos al tiempo, va a haber menos posibilidad de que colapsemos los sistemas de salud. Vemos esta última semana, hemos visto muchísimas noticias acerca del tema de las unidades de cuidado intensivo. Pues justamente eso es colapsar el sistema de salud. Cuando todos nos informamos al tiempo, pues va a hacer que pueda sobrepasar la cantidad de camas hospitalarias en un momento determinado. Y acá solo quiero mostrar que cuando los países lo hacen estrictamente, como muestro en esta diapositiva, en estos países que lo han hecho adecuadamente, pues han logrado disminuir realmente el número de casos y de muertes. Y cuando no se hace, pues pasemos con lo que está pasando en varios de otros países en los cuales aumenta el número de casos. Esta gráfica es solamente para tener en cuenta que normalmente en los virus respiratorios nos hemos preocupado por el virus de la gripa, el virus de la influenza. Y probablemente todo el mundo recuerda o ha escuchado alguna vez en la pandemia de la gripa española de 1918, que fue la pandemia que produjo una muerte súper importante, casi que llevó a la muerte al 20% de la población que existía en ese momento, que es una cosa dramática, y por eso está aquí en esta esquinita separada de todos. Sin embargo, probablemente los más jóvenes estamos más cerca de esta, de la del 2009, que recordamos esta epidemia, no las otras. La epidemia del 2009 tiene la misma posibilidad de contagio, pero la severidad clínica, es decir, la gravedad de hospitalización es mucho menor. Por eso ustedes ven que aquí está más hacia la izquierda. La del COVID-19 está por acá y podría ser un poquito incluso más allá, dependiendo cómo son las condiciones y lo que está pasando en el mundo. Por eso hacen que los países tomen medidas fuertes de las que ustedes han tenido que vivir y las que hemos tenido que entre todos ir adaptándonos, en el cual vemos cómo las medidas de intervención lo que pretenden es disminuir especialmente en este escenario el número de personas que fallecen, y en el cual ven que, por ejemplo, una de las medidas que se discute en Colombia, el tema de las personas mayores y el distanciamiento social de las personas mayores de 70 años, pues desafortunadamente, teniendo en cuenta lo que implica, es una medida exitosa en la protección de justamente este grupo poblacional, como lo muestran estos datos, en el cual lo que se espera es que cuando se implementa haya menos personas que fallezcan. En general también puede pasar este tipo de estrategias, y a veces dice, bueno, las preguntas repetitivas de cuándo llega el pico, y por qué el pico no llega, y si el pico se corrió o no se corrió, y por qué se decía que el pico era en abril, y que luego en mayo, y que en junio, y que no, que ahora en julio, y que no, que de pronto en agosto. Pues básicamente, dependiendo de las medidas, este es un ejemplo, como por ejemplo este pico inicial, que es cuando no se hace nada, pues aparece un pico rápido, pero con un número importante de personas infectadas, y obviamente un grupo de personas que también van a fallecer de forma dramática. Cuando se hacen intervenciones, que es lo que muestra este cuadrito gris, esta intervención
que dura un tiempo, hace que este pico que se estaba formando cae, se aplana, es decir, no hay casos, pero cuando se liberan las medidas, rápidamente el caso vuelven a subir. Y esto puede ser lo que puede pasar en algunos países, incluyendo Colombia. Esto lo paso. Esto era para que lo tengan en cuenta. Fíjense que si no hubiéramos hecho nada, pues básicamente como sociedad básicamente podemos tener un pico muy fuerte la primera, segunda semana de mayo, y este pico podría haber llevado a tener más de 1 millón de casos en menos de 15 o 20 días, y con un punto importantísimo en la mortalidad. Cuando se hacen intervenciones como el cierre de colegios, universidades y las otras que ya hemos visto, cada una tiene una efectividad en el distanciamiento físico y en controlar la transmisión de los virus. Y eso hace que esas curvas iniciales pueden cambiar dependiendo de lo que hubiera pasado. Por ejemplo, si no hubiéramos hecho nada, ¿qué hubiera pasado si solamente hubiéramos cerrado escuelas? ¿Qué pasa si solamente hiciéramos un aislamiento domiciliario, que hubieran muchas de las medidas que se han venido tomando? Y eso hace que las curvas van tomando diferentes movimientos. Esto es lo que se ha hecho en Colombia, no la leo, solamente para que ustedes vean las diferentes, desde el primer caso confirmado el 6 de marzo, las decisiones que se han venido tomando. Las cuarentenas y luego las flexibilizaciones. Alguien puede decir si esto es bueno o malo, pero esto justamente es lo que han venido tomando los diferentes países como una medida. Cuando no tenemos un tratamiento ni una vacuna, pues básicamente se hacen este tipo de medidas para tratar de contener la epidemia. Y esto hace que, por ejemplo, algunas medidas de restricción de movilidad que inicialmente empezaron en China en enero 21, y luego se fueron volviendo más estrictas, y luego aparecieron en otras partes, países del mundo, para marzo, luego para marzo 17, luego ya a finales de marzo, cuando entra Colombia en la cuarentena, en abril 27, cuando empieza a flexibilizar en Colombia algo la cuarentena. Pero lo que quiero mostrar aquí es que también en los diferentes países, a medida que ha pasado el tiempo, se han flexibilizado o se han fortalecido medidas justamente como estrategias para el control. Al final, estas medidas que se mantienen, pues van a llevar, ya empieza a mostrar esto, disculpen, es una diapositiva compleja, pero básicamente que quiero mostrar es que en todos los países, esto es el nombre de cada país, que han ido apareciendo en 149 países, se han tomado medidas, y estas medidas desde cierres de escuelas, cierres del trabajo, restricciones de aglomeración, cierre del transporte público o el confinamiento, pues muestran que reducen la infección del coronavirus, y que estas medidas, dependiendo el número de las medidas y también el orden en las que se hagan y el tiempo, pues van a llevar a que estas medidas tengan mayor o menor impacto. En Colombia, les decía al comienzo que partíamos de un soporte que una persona podía infectar a 2,5 personas. Esto con el tiempo y con las medidas de intervención que se han hecho, logró caer esa transmisión del virus, es decir, los confinamientos que llevamos han hecho que hayan caído las medidas, pero desafortunadamente solamente en periodos muy cortos de tiempo, como acá o como acá o como acá, está por debajo de 1. ¿Qué significa estar debajo de 1? Significa que, espérate, a ver si lo tengo acá, ¿no? Cuando se dice que está por debajo de 1, significa que una persona infectada no es capaz de transmitir a otra, y por lo tanto la epidemia empieza como a autocontenerse. En Colombia, como siempre hemos estado por encima de 1, pues básicamente lo que ustedes han visto en los números diarios es que cada día aparecen más y más casos, porque a partir de 100 casos se van a infectar 118, o por ejemplo esta gráfica que era la del último del 17 de julio, a partir de 1.000 casos se van a infectar 1.170 casos en la siguiente semana. Es decir, todavía tenemos una transmisión activa, excepto en Leticia, que después del foco que hubo hace como 1 mes y medio, las medidas que tomó el gobierno hizo que cayera a menos de 1, a pesar de que todavía hay casos, está por debajo de la transmisión. Aquí vemos cómo es el movimiento en cada una de las ciudades, no me detengo en eso, solamente tener en cuenta que ese número nos está mostrando que el número de casos va a seguir creciendo. El caso de Gachancipá tiene 11 casos en este momento, y a partir de ahí pues tenemos condiciones que pueden ir creciendo como todo el resto del país. Me detengo un poquito en esta, que es importante, y es qué tanto han tenido impacto estas medidas. Pues si lo miramos con uno de los objetivos grandes, que es de contener el número de personas que fallecen
a Colombia hasta ahora nos ha ido bien. ¿Por qué digo esto? Porque si nos comparamos con otros países de la región, como Panamá, México, Ecuador, Brasil, Chile, Perú y el mismo Estados Unidos, estamos muy por debajo del número de muertos. Es decir, Colombia más o menos está teniendo entre 100 y 125 muertos por millón de habitantes, mientras países como México, Ecuador tienen cerca de 250 a 300, Brasil, Chile, Perú superan los 350 a los 400. Solamente de la región es mucho menor el número de casos de Argentina. Es decir, el esfuerzo que hemos hecho todos, porque esto no ha sido gratis, esto es el esfuerzo de sacrificio de podernos ver, podernos saludar, el poder socializar, el esfuerzo económico, pues al final ha tenido hasta el momento un resultado favorable en salvar vidas humanas. Pero a medida que sigue creciendo los casos, pues vemos un punto importante, y ustedes lo han visto en las discusiones en estos días en los noticieros, y es un porcentaje, como les he venido diciendo, de los casos pueden terminar en cuidado intensivo. Y cuando alguien termina en cuidado intensivo, no es que entre hoy y salga mañana, sino que una persona en promedio dura 2 a 3 semanas en cuidado intensivo. Y si la persona sale viva, generalmente dura los 3 semanas. Y esa es una limitación que cuando entran las camas de cuidado intensivo empiezan a ocuparse. Y por eso esta es la ocupación de cuidado intensivo en Bogotá el 11 de junio, y esta es la ocupación el 16 de julio, en el cual ustedes ven cómo de 53% pasó al 90%. Y eso hace que empiezan a haber discusión de todo lo que está pasando en la circulación. Esto desde el punto de vista epidemiológico. Desde el punto de vista de la biología del virus que tenemos también, tenemos que tener en cuenta que las personas que se infectan pueden seguir contagiando a otros, como les dije, hasta el día 8 o el día 9. Después del día 10, desde el inicio de los síntomas, ya la persona, a pesar de que uno de los exámenes puede salir positivo, ya no transmite. Y esto es bien importante para tenerlo en cuenta en el aislamiento. Esas son las dificultades que tenemos, saber exactamente cuándo la persona se contagió y cuándo empezó a presentar síntomas, para saber cuándo termina el aislamiento. Lo otro que tenemos es dificultades, es que no es un problema de Colombia, sino en el mundo. Las pruebas que utilizan, que les nombré hace un rato, de PCR, o las pruebas moleculares, y las pruebas rápidas serológicas, tienen dificultades en la interpretación. Todavía no son extremadamente buenas, y es que esa es parte de la evolución que debe tener. Si hace unos 5 meses no se conocía este virus y ya podemos diagnosticarlo y tenemos pruebas, pues eso ha sido una carrera contra el reloj, poder tener esta tecnología, y en Colombia específicamente, que pueda hacer todas las regiones de Colombia puedan tener la tecnología de la misma calidad y al mismo tiempo, que no es tan fácil de un día para otro. Lo otro que tenemos en este momento es una dificultad en el que todavía no sabemos si las personas que se infectaron quedan recuperadas. Y eso es importante porque se podría decir que si una persona ya tuvo la enfermedad, quedó curada de por vida, como ocurre con otros virus como el de la varicela o el de la hepatitis A. Pero resulta que no, podría ser como el de la gripa, que cada año nos puede dar otra vez el virus. Y eso hace que en este momento las personas que son recuperadas deben seguir manteniendo los aislamientos adecuados, porque no podemos decir en este momento si hay realmente una curación y una inmunidad a largo plazo. ¿Qué quiero mostrar con esto? Acá lo que muestra es que pareciera ser que las personas que más mayores, que hacen síntomas más severos, son los que más anticuerpos tienen para proteger, que los azulitos, comparado con la gente joven, que probablemente tiene menos síntomas, pero producen menos anticuerpos, y entonces pareciera que estuvieran menos protegidos. Eso podría tener una desventaja. Diría que la gente que no tiene síntomas y se haya infectado puede no generar defensas. Vamos a ver si eso es cierto o no. Lo otro es que si hay un experimento con micos, discúlpenme qué es lo que está en esta parte, y lo que muestra este experimento es que los micos que les infectaron, los dejaron que se recuperaran y les volvieron a infectar, ya la gente no presentó ningún síntoma. Entonces eso podría ser una ventaja en que muestra que hay inmunidad, por no lo sabemos. En principio, ¿qué tenemos? Tenemos que en Colombia se han hecho una serie de medidas, y esas medidas han llevado a que se presente una curva menor de lo esperado, pero con una complicación de fallecidos que van creciendo en la curva en el tiempo, y que dependiendo de lo que nosotros hagamos, que es bien importante, que tanto yo haga el aislamiento en mi casa
en el lugar de trabajo y en las zonas cuando estoy en el cambio entre mi casa y el lugar de trabajo, si qué tanto yo cumpla esto, finalmente va a depender que esta curva que estamos viendo acá tenga curvas diferentes. Por eso es importante algunas campañas que vi que ustedes estaban promocionando, y me gustó mucho este video, porque en general es tener en cuenta que el eslogan me gustó mucho, cuidarse es tarea de todos, y es verdad, cuando nos cuidamos nosotros, estamos cuidando no solamente a nosotros, sino estamos cuidando a las personas que están cerca de nosotros, nuestros compañeros de trabajo y nuestra familia. Y eso es bien importante porque algunas veces se nos olvida. Y tenemos que empezar a ser responsables por dos motivos. Si yo soy hipertenso y no me tomo la droga para la hipertensión, probablemente me va a complicar yo. Si yo soy diabético y no me tomo las drogas de la diabetes, me complico yo. Si yo soy obeso y no hago la dieta, me complico yo. Acá, el no cuidarme no solamente me complica a mí, sino me va a complicar a mi familia. Y aquí puede ser que si yo soy joven, no tengo problemas, pero sí tengo, en mi casa me espera mi papá, que tiene 75 años y es hipertenso, y si a mí no me da nada, yo sí le puedo llevar el virus a mi papá, y puedo ayudar a que se complique y que pueda fallecer. Entonces, bien importante para no tener remordimientos, creo que acá el punto es clave, como dice ahí, mantener el aislamiento físico, no el aislamiento social. Y hago énfasis en la campaña que ustedes tienen, porque me gustó mucho ese mensaje, en que incluso la parte que hablan de los besos no es el beso físico, sino también es que la otra persona se sienta con cariño o querida, y eso que es lo que sí debe mantenerse, porque no hay nada peor si estar solo, aislado, sí que uno se sienta acompañado, y el acompañamiento no tiene que ser necesariamente a 1 o 2 metros de distancia, sino puede ser con una llamada, o una videollamada, ahora que estamos en la época de las videollamadas, etcétera, etcétera. Y recordar en este momento que si nosotros estamos en una fase inicial y probablemente pasando una segunda fase, todavía. Disculpe, doctor Sofi, de nuevo lo silenció. Qué pena, ¿puede volver a activar su micrófono? Ya. ¿Y me estás viendo la imagen? Sí. Sí, señor. Está, ok. Sí, señor. Le estaba diciendo que en este momento podemos estar pasando esta fase a esta fase, en el cual todavía hay pocas personas contagiadas y mucha gente que es susceptible, que es las personas que estamos acá en el muñequitos de negro. Con el tiempo va a pasar que hay más gente recuperada, alguna gente contagiada y también todavía mucha gente susceptible, y al final podemos pasar a una zona donde hay muchos recuperados, algunos susceptibles y pocos infectados, y eso hace que empiece a haber el periodo pospandémico. Eso podemos llegar, pero nos demoramos por ahí unos 12, 18 meses al menos. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Fíjense ustedes, por ejemplo, que España es un país que ha sido muy tocado por la pandemia, y a pesar de eso, cuando han hecho los análisis, encuentran que muy pocas personas se han infectado. En las partes más centrales de España, hasta el 13%, es decir, 13 de cada 100. Pero fíjense que hay zonas que solamente 1.8, 4.1, 3.3. Es decir, todavía van a tener mucho tiempo en periodo pandémico en un país como España, que como les digo es un país que se hace énfasis por lo que le ha pasado en la pandemia. Y lo otro, que justamente pues las medidas que pueden ayudar son las medidas de confinamiento a reducir la transmisión, pero lo que podemos hacer es la sumatoria de estas medidas que estamos haciendo son las que también pueden hacer que podamos seguir conviviendo con el virus de una manera adecuada. Si logramos cumplir con estas medidas, probablemente la única solución para evitar la transmisión es esta. Pero si pensamos que esta es la solución, pues imagínense ustedes mantener en confinamiento, cerrar todo otra vez Colombia, y eso sería un tema complicado. Entonces, ¿qué estamos trabajando fuertemente? En que esta sumatoria de estas medidas nos puedan llevar a una reducción importante y que esto pueda tener unos resultados claves en el seguimiento. Alguien quisiera saber cómo va y en qué momento llega el pico y cuánto es la altura del pico.
pues uno el pico podría coger hacia la vía roja, amarilla o verde. ¿De qué depende esto? Depende del cumplimiento de esto que yo coloco acá en esta casilla, y es la sumatoria del autocuidado, de las acciones colectivas locales y los lineamientos nacionales. ¿Qué es eso? El autocuidado es que realmente cambiemos el discurso de entenderlo a hacerlo. De nada sirve entenderlo si yo no lo hago. Y así como muchas otras actividades de los cambios del comportamiento. De nada sirve saber que conducir con tragos es peligroso si yo salgo y conduzco con tragos. De nada sirve no ponerme el cinturón de seguridad, a pesar de que sé que eso me puede salvar la vida. Aquí lo mismo, tenemos que saber y entender y cambiar el comportamiento a que es realmente, no debe ser opcional. No es una opción no lavarme las manos, no es una opción no ponerme tapabocas, no es una opción no mantener el distanciamiento físico. Eso es lo que yo puedo hacer para contribuir a que esta curva no vaya acá, sino coja la línea verde. Y créanme que cada uno de los pedacitos que está esta línea verde es el comportamiento de cada una de las personas. Adicionalmente, las acciones colectivas, yo que llamo acciones colectivas, las acciones colectivas es lo que están haciendo ustedes en Softis, en que la empresa se responsabiliza para que se haga la bioseguridad y que le cumplan las normas al interior de la empresa. Obviamente, la empresa es una tarea de la empresa, dentro de la empresa, y cada persona lo hace, tiene que hacerlo de la misma manera, autocuidado en su ambiente familiar. Y adicionalmente, la sumatoria, lo que hacen los lineamientos nacionales del municipio de Gachancipá o de Faca o de Bogotá y el mismo gobierno en el tomar medidas en poner restricciones a la movilidad, en cerrar ciertos sectores de la economía, etcétera. Eso es al final, esa sumatoria es lo que hace, y no solo ponerla, sino que el cumplimiento de esto es lo que hace diferencia en estos tres circuitos. Fíjense que decíamos que Colombia estaba en un RT de 1.1, 1.2, ¿y eso qué tanto implica? Les decía que cuando el RT es menor, es 1, significa que cada 5 a 7 días tenemos el mismo número de nuevos casos infectados. Va 10, 10, 10, 10. Cuando el RT es menor de 1, como en este caso 0.5, de 10, en 5 días tenemos solo se infectan 7, en 14 días solo se infectan 3, en 28 días se infectan 1, y de aquí en adelante desaparece. Pero cuando es 1.1, 1.2, que es muy bajito, porque Colombia les decía que era 2.5 3 cuando llegó, aquí tenemos 1.1, pero esto significa que en el caso del 1.2 tenemos 10, en 7 días tenemos 12, luego tenemos 14, y luego tenemos 17. Pero si ustedes, imagínense que esto no son 10, sino son 10.000, entonces aquí tendríamos 12.000 nuevos, 14.000 nuevos, 17.000 nuevos. Y si no son 10.000, sino son 100.000, 100.000, 112.000 y así sucesivamente. Entonces fíjense que es importante tener en cuenta que justamente llevar este número mágico acá o acá depende mucho de las medidas que nosotros vayamos haciendo. Y para terminar este punto, quisiera concentrarme en dos escenarios, y es que acá van a encontrar que, ¿qué pasa si no hacemos nada para Bogotá, por ejemplo? Teníamos que se formaba un pico en mayo, pero un pico en mayo que llevaba a que tuvieran más o menos un número importantísimo de personas que iban a terminar en cuidado intensivo. Para la fecha del 30 de junio debería haber un número de 3.700 camas de cuidado intensivo. Cuando hacemos un escenario 2, en el cual las personas cumplen el 40% del aislamiento, van a haber 30.000 hospitalizaciones en un día y 10.000 unidades de cuidado intensivo. Y cuando hacemos un escenario 3, que corresponde a un 60% de protección, llevamos a 6.000 hospitalizaciones y 2.000 camas de cuidado intensivo. Entonces, lo que quiero mostrar acá es que un cambio en este 40 o un 60% hacen diferencia de forma marcada en el número de camas que se requieren. Es decir, ahora que estamos con el lío del colapso de las camas de cuidado intensivo, ¿de qué depende y cuál es nuestro granito de arena? Esto, distanciamiento social, distanciamiento físico de cada persona, es lo que al final hace que la sumatoria sea menor. Yo creo que aquí ya va a pasar esta rápido. Al final, lo importante es tener en cuenta que por ahora no hay una vacuna. Fíjense que aquí solo quiero contar que hay muchas también expectativas con la vacuna, pero la vacuna desafortunadamente pues, tiene unos periodos de tiempo que deben hacerse, fase 1, fase 2, fase 3, cada uno tiene unas indicaciones. Hay varias vacunas que están en este momento con diferentes búsquedas para saber mecanismos de acción diferentes, que no quiero cansarlos con eso. En este momento ya hay unas vacunas que están en fase 3, pero desafortunadamente si nos va muy bien, estas vacunas probablemente
tendríamos para final de año, y mientras se producen y se distribuyen antes de unos 6 meses a un año, en el mejor de los casos no tendríamos disponible esa vacuna para Colombia. Por ahora, mientras no tengamos vacunas, pues lo importante es ser conscientes del antídoto que tenemos, que es justamente lo que he hecho énfasis, porque además es clave tenerlo, que es el autocuidado. Algo que se me pasó rápido y que sí es importante tener en cuenta es qué hacer cuando yo tengo, tengo síntomas. Si tengo síntomas, lo importante es pues avisar, pero adicionalmente aislarme, y aislarme porque eso es justamente desde ese momento que estoy con síntomas, como ya les he dicho, es el momento que más se transmite el virus. Entonces es importante tener en cuenta el aislamiento justo cuando tengo síntomas, y tener en cuenta que yo debo consultar cuando me empiezo a complicar. ¿Y cuando me empiezo a complicar? Cuando llevo 3 días con fiebre, y cuando empiezo a tener dificultad para respirar, o me empiezo a ahogar, o me empiezo a poner morado o azul los dedos, o la cara empieza a ver cuando hace mucho frío en la madrugada y que salgo a la intemperie, eso es un síntoma de que tengo problemas de oxigenación, y en ese momento debo consultar o llamar o atender el servicio de urgencias. Laura, eso es justamente lo que quería contar. Doctor, muchísimas gracias por su presentación tan completa y pues por tomarnos de referencia. Incluso es una de las frases que nosotros mucho usamos, es nos cuidamos para cuidar a los demás. Bueno, tenemos acá bastantes preguntas. Una que nos hicieron hace un buen tiempo fue si una persona asintomática puede tener el virus por más de los 14 días que ya se han hablado. En teoría no, digamos que en biología cuando uno se pone dogmático, pues a veces le toca a uno caer y arrastrar el piso, porque alguien le puede demostrar que al final no se da, porque en biología puede ser, no es blanco ni negro, pero en general la probabilidad después de ese tiempo es extremadamente baja, y por eso desde el punto de vista general de salud pública no se considera que haya riesgo de transmisión, excepto en que la persona siga con síntomas, ¿no? Mientras la persona siga sintomática, el paciente que sigue en cuidado intensivo, pues sigue eliminando virus y sigue siendo contagioso, ¿no? Ok, si es una persona asintomática que de pronto puedes pensar que haya estado expuesta a una persona positiva para COVID, ¿qué es lo recomendable? De pronto esperar el tiempo o hacerse pruebas, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué debe hacer una persona así? Si la persona está asintomática y estuvo en contacto con una persona confirmada de COVID, lo clave de esta persona es mantener el aislamiento. Esa es la primera cosa que debe hacerse. Hacerse las pruebas también es importante, que se puede hacer, pero hay que tener en cuenta que esa prueba puede salir negativa si se la hace muy temprano. Entonces el ideal de hacer esa prueba es en el día 7 después de haber tenido contacto con la persona. Es decir, hoy yo salí y tuve contacto con alguien positivo. Debo de llegar y mantener el aislamiento y hacerme la prueba en 7 días. Si no me puedo hacer la prueba por la razón que sea, mantener ese aislamiento por 14 días. Y apenas complete el 14 días después del contacto, de la fecha del contacto, puedo nuevamente regresar a mis actividades. Perfecto, doctor. Nos preguntan, esta es una pregunta bien puntual que dice que sí, es verdad que el virus puede afectar de manera silenciosa los pulmones y que cuando pues ya se dan cuenta es demasiado tarde porque el daño ha estado muy avanzado. No es tan usual. A veces el punto es más es que uno tenga esos signos de alarma que estaba comentando, en que uno podría mirar realmente cuando empieza uno a fatigarse. Es muy raro que uno empiece a fatigarse de un momento a otro súbitamente, como se dice, ¿no? Es más como una evolución que se va teniendo. Lo que pasa es que algunas veces la sensación de los síntomas es diferente en cada persona. A veces las personas dicen, no, yo no me siento con fiebre, no me siento bien, y le toman el termómetro y está con fiebre, ¿no? A veces la sensación de temperatura es subjetiva, por eso es bueno tener un termómetro para poder uno llegar y poder objetivizar esos síntomas en el caso de la fiebre. ¿Cómo me doy cuenta a veces con la fatiga? A veces no es tan fácil, y ese les pongo el ejercicio de si yo vivo en un segundo piso, bajarme de un piso a otro piso, y de pronto nunca me canso, y ahora subiendo 3 escalones estoy cansándome, no es normal, y eso debe obligar a que
me estoy empezando a tener el compromiso pulmonar que acabamos de decir. Doctor, una pregunta que es muy común y es, si una persona ha sufrido o ha sido positiva como COVID-19 y ya está recuperada, ¿queda con alguna clase de secuelas? Depende cómo le dan los síntomas. A la gente que le da los síntomas leves, pues con seguridad que no va a tener ningún problema, va a seguir su vida común y corriente. Las personas que han tenido que estar hospitalizadas o en cuidado intensivo podrían tener alguna secuela en el pulmón, y eso es verdad, podría haber un cambio que realmente marque la diferencia ahí en adelante. Entonces sí es posible, dependiendo, ese 15% que les decía al final, o ese 20% al final de gente que hace síntomas moderados o severos, podrían quedar con alguna secuela. Y pues un poco unido a eso, es probable que esa persona que ya fue diagnosticada, ya está recuperada, pueda volver a contraer el síntoma, el COVID, perdón. Hasta ahora no se ha demostrado que alguien se reinfecte. No significa que no pueda pasar en un futuro, pero por hasta ahora, lo que llamamos de la pandemia, eso no ha sido demostrado. Bueno, nos dicen que hay desinfectantes ultravioleta que en este momento están en el mercado. ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Son efectivos? Pues digamos que un desinfectante pues puede funcionar. Este virus en realidad no es un virus difícil digamos, no me gusta decir la palabra, pero bueno, lo va a decir, difícil de matar, o difícil de eliminar. Este virus finalmente, como veíamos, ¿se acuerdan la capita esa que tiene ahí como la membranita? Esa membrana es de grasa, y por eso cuando uno le echa jabón, lo degrada. Si uno elimina con agua y jabón, pues es un virus que es fácilmente eliminable. El problema es que hay que hacerlo bien. Entonces, pues, si hacen un ultravioleta, probablemente un tratamiento puede ser costoso para eliminar un virus, y probablemente con un desinfectante común lo pueden hacer. No veo la necesidad de utilizarlo. Bueno, y una última pregunta también con respecto al sistema respiratorio es si ese daño, esas secuelas que quedan, son irreversibles y pues permanentes. Como les decía, nuevamente depende cuáles son las consecuencias. Si es un paciente que estaba en cuidado intensivo, duró un tiempo largo en cuidado intensivo, es posible que tenga secuelas que pueden quedar permanentes. Si es una neumonía viral que requirió oxígeno, pero no tuvo que estar en cuidado intensivo, es posible que haya una recuperación, y después de unos 6 meses puede estar otra vez con una función pulmonar más o menos adecuada a la que tenía antes. También depende de la edad, ¿no? No es lo mismo alguien que no tiene una enfermedad a alguien que ya tiene una enfermedad pulmonar de base, ¿no?